En un eventual gobierno del comunista marxista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, estaría en peligro la unidad nacional. Subrayando que hace algunos días el candidato del Pacto Histórico se refirió al departamento de Antioquia como la cuna de la parapolítica, la cuna de la narcoeconomía y además la cuna del terrorismo de Estado. Y si vamos a la parapolítica, el origen del paramilitarismo, que desde luego incluyó a la política, se originó en la región del Magdalena Medio, principalmente en la década de los 70. Y en esa parapolítica ya han sido juzgados y condenados muchos políticos por impulsar esos grupos armados que nacieron para enfrentar a la narcoguerrilla marxista comunista. Recordando que básicamente el narcotráfico ha alimentado a todas esas bandas armadas, donde desde luego no hay que descartar a la guerrilla. Recordando que un importante periodista afirmaba que el paramilitarismo era el hijo bastardo de la guerrilla, porque a toda acción responde otra acción. Hay causas y efectos. Entonces no se le puede endilgar al departamento de Antioquia como la cuna del narcoparamilitarismo o de la parapolítica. Esto ha sido un flagelo que ha recorrido todo el país. Y como ya lo dijimos anteriormente, el paramilitarismo de las últimas décadas nació en el Magdalena Medio, que incluye varios departamentos. También cuando se habla de la narcoeconomía, el narcotráfico penetró a diferentes sectores de la vida nacional. De ella o de él se han nutrido y se han enriquecido distintos estamentos, distintos sectores, incluyendo la narcoguerrilla y desde luego el narcoparamilitarismo. Así es de que esa narcoeconomía sigue presente y se manifiesta de diferentes maneras, y aún en las campañas políticas, ya que ha habido muchas denuncias durante varias campañas electorales. Entonces, la narcoeconomía no es de ninguna manera
de origen en el departamento de Antioquia. Y también cuando se habla de que en Antioquia se originó el terrorismo de Estado, primero que todo hay que saber qué es terrorismo de Estado. Porque para que exista un terrorismo de Estado, tienen que estar los tres poderes públicos manejados por un dictador o un sátrapa. O sea, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, estar bajo la férula de una camarilla o un dictador. Y eso no puede suceder. Ese terrorismo de Estado no ha sucedido en Colombia, porque la independencia de los poderes con luces y sombras se ha mantenido. O sea, ese cuento del terrorismo de Estado no se da para Colombia. Eso sucede verbigracia en las dictaduras del comunismo marxista, principalmente en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Norcorea. Allá las dictaduras manejan y manipulan todos los poderes. Así de que ese término por parte del candidato comunista marxista de Iván Cepeda está mal utilizado. Tiene que revisarlo o estudiar a profundidad lo que es el Estado y cómo se manifiesta el terrorismo. Por ejemplo, terrorismo de Estado hubo en la Alemania nazi, recordando la noche de los cuchillos largos y de los vidrios rotos. Y Hitler hacía apología del terrorismo, diciendo que las masas necesitan de eso, necesitan algo que les cause pavor. Y ese terrorismo de Estado también se ha dado históricamente en los regímenes del comunismo marxista totalitario. Así que cuando hablamos de la unidad nacional que se puede romper en un eventual gobierno de Iván Cepeda, lo decimos porque un candidato no puede referirse en esos términos a una importante región del país, porque no se puede crear frustraciones, aislacionismo y señalamiento al departamento de Antioquia. Claro que el presidente Petro ha impulsado ese modus operandi cuando no ha tenido en cuenta a los gobernadores y alcaldes que no son de su corriente, que no son afectos a su ideología. Y de la misma manera no se puede pasar por alto que los seguidores del comunismo marxista buscan agudizar las contradicciones para consolidar el régimen, para radicalizar la revolución o para profundizar los cambios. Esos cambios que son para empeorar y, como se dice coloquialmente, el remedio resulta peor que la enfermedad. Así que para conservar
la armonía y la unidad nacional no se puede por parte de un candidato presidencial ultrajar a una región tan importante como es el departamento de Antioquia. Eso va creando resquemores y resentimientos en la población. Así que ahora que andan negando que Iván Cepeda no abraza los dogmas del comunismo marxista, eso ya está demostrado que él no ha renegado de esas entelequias y saca la disculpa de los diferentes seguidores de ese engendro comunista, diciendo que fue que el comunismo fue mal aplicado, que lo que fracasó en la Unión Soviética fue el revisionismo, que en América Latina y en países como Colombia de pronto sí se va a aplicar correctamente el comunismo marxista. Así es de que todas esas disculpas acerca del fracaso antropológico e histórico de los dogmas marxistas corresponden a que estratégicamente, si quieren poner en práctica los sofismas del señor Karl Marx con su materialismo histórico y la lucha de clases. Recordando también, y eso es indiscutible, que el presidente Gustavo Petro, en su visita a Alemania en junio del año 2023, le hizo una veneración al comunismo marxista y se lamentó la caída del muro de Berlín ocurrida en 1989. Esos lamentos que hizo el presidente Petro en Alemania demuestran que ellos no han adjurado del comunismo marxista, tanto el presidente Petro como su candidato Iván Cepeda. Pero si seguimos hablando de separatismo y de divisiones en las naciones, recordamos que el presidente Petro en octubre del año 2017 estuvo apoyando el referendo en España para que Barcelona se separara de esa nación, y lo apoyó con mucha alegría ese referendo. O sea que indudablemente al presidente Petro le gusta el separatismo y la balcanización de los países. Si apoyó eso en España, ¿por qué en Colombia no lo podría apoyar también? Y de ahí nos damos cuenta por qué es que se ofende al departamento de Antioquia y a sus habitantes por parte de el comunismo marxista del pacto histórico a través de su candidato Iván Cepeda. Así que las decisiones que se pueden presentar en un país se dan precisamente por posturas doctrinarias e ideológicas que llevan al rompimiento de la unidad nacional. Y por eso
tenemos que ser claros en ese sentido. Un candidato y un presidente de la República tienen que hacer apología de esa unidad nacional sin ultrajar a una región determinada, porque eso puede conducir a que se divida, se fracture la unidad nacional. Y ya lo hemos conocido en muchas partes del mundo, cuando la potencia militar más grande de la Tierra, la Unión Soviética, se eclosionó, se dividió. Lo mismo pasó con Yugoslavia. Y así sucesivamente. Así es de que no hay que jugar con esa situación tan dramática como es pretender ofender a una región, porque eso puede ser contraproducente para la integración de Colombia. Entonces, hay que seguir impulsando la democracia, la libertad, rechazando las posturas divisionistas y liberticidas que impulsa el comunismo marxista a través de sus diferentes grupos y partidos. Y por eso, en estas elecciones presidenciales hay que tener en cuenta fundamentalmente eso, que Colombia en los próximos años debe conservar su unidad nacional y rechazar vehementemente ese método del comunismo marxista de dividir y fracturar la nacionalidad con discursos antirregionales que conllevan necesariamente, Dios no lo quiera, al separatismo. Así que los candidatos de la democracia liberal deben hacer énfasis en que lo fundamental para el país es conservar su unidad en medio de la diversidad. Muchas gracias.